Cordial saludo, amigos del Espectador, gracias por acompañarnos en esta emisión especial con noticia importante, porque el gobierno y la guerrilla del ELN acaban de anunciar que el próximo 27 de octubre instalarán formalmente la mesa de diálogos para buscar un acuerdo de paz con esa guerrilla. Don Felipe Morales, subeditor del Espectador.com, bienvenido a esta emisión y ayúdenos a analizar qué fue lo que pasó, qué anunciaron hoy. Saludo a todos los que nos están viendo y pues la verdad es otra noticia importante, ¿no? Venimos de una semana muy movida de noticias y esta es que oficialmente se va a instalar la mesa de negociación con el ELN en Quito, Ecuador, el día 27 de octubre. Recuerde usted, Elber, que este era un proceso que venía frenado. Se había anunciado el inicio de estos diálogos en marzo, pero a raíz del tema de los secuestros, que es un tema que ha dilatado mucho la agenda y que el presidente Santos claramente ha dicho que mientras haya secuestros no iniciaba la fase formal de esta negociación, esto es lo que se está dando. Hoy están empezando a liberar 2 secuestrados, van el día de hoy, y se espera la liberación del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca. Pues el gobierno y el ELN llevan varios años en este proceso, intentando instalar por fin una mesa de negociaciones. ¿Qué es lo que se va a discutir? Esa es la pregunta básica que se hará a cualquier ciudadano a partir del momento. Pues don Alfredo Molano Jimeno, periodista de la sección política del Espectador, preparó el siguiente informe para que todos entendamos un poco más de qué se trata. Sí, Elber, finalmente, tras casi 2 años de negociaciones ininterrumpidas y muy difíciles, el Gobierno Nacional y el ELN acordaron instalar el próximo mes una mesa de diálogos formal en el vecino país de Ecuador. El primer punto es la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Tiene 3 subpuntos que buscan incentivar la participación de la gente en el proceso. El segundo, democracia para la paz, busca crear espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos públicos. Tiene 4 subpuntos, entre ellos el que apunta a ofrecer garantías judiciales a quienes estén investigados o condenados por su participación en movilizaciones sociales. El tercero está titulado Transformaciones para la Paz y tiene estrecha relación con el punto 2. Contiene 3 subpuntos, entre ellos uno sobre el impulso a programas para acabar con la pobreza, la exclusión y la corrupción. También plantea la necesidad de construir programas territoriales que respondan a las necesidades de sus pobladores. Víctimas es el cuarto punto de la agenda y muy probablemente aquí se incluirán muchos de los elementos acordados en el proceso de paz con las FARC sobre la misma temática. Los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición se abordarán desde la perspectiva del perdón y la reconciliación. El quinto punto de la agenda versa sobre el fin del conflicto y aborda los temas gruesos de la negociación: solución de la situación jurídica de los integrantes del ELN, condiciones de seguridad para quienes se desmovilicen, tránsito de la guerrilla a la vida política, esclarecimiento del paramilitarismo, cese al fuego y dejación de las armas. Finalmente está la implementación, que es el punto sobre la construcción de un plan general de ejecución de todo lo acordado. Así pues, queridos lectores del Espectador, queda en evidencia lo difícil que serán los diálogos de paz con el ELN. Una agenda extensa, con temas metodológicos muy complicados y otros que se necesitarán desarrollar en el transcurso de los diálogos de la fase pública. No será fácil, pero este es un nuevo intento por sellar una paz estable y duradera con todos los actores del conflicto armado. Pues ojalá este intento de verdad llegue a buen puerto, porque no es la primera vez que se intenta negociar con el ELN, Felipe. No es la primera vez, pero es la primera vez que se sientan formalmente en una mesa. Sin embargo, desde el gobierno, desde 1991, cuando se reunió la coordinadora guerrillera, no sé si usted recuerda, Elber, en esa parte empezó a negociar el ELN. Sin embargo, estas negociaciones no avanzaron. Más adelante, durante el gobierno de Ernesto Samper, a través del Consejo Nacional de Paz, se hizo algunos acercamientos. El primero fue en Puerta de Viena, España, y después fueron el acuerdo de la Puerta del Cielo en Alemania, en Maguncia, Alemania, sí. Después, sobre la parte final del gobierno de Andrés Pastrana, él trató de acercarse cuando ya estaba casi fracasado el proceso con las FARC. ¿Cuál fue el gran problema ahí? El tema del despeje. Usted sabe que en esa época estaba la zona del Caguán, había mucha polémica por el tema de la negociación del Caguán y ese fue el tema que no dejó avanzar la negociación. Posteriormente también con el expresidente Álvaro Uribe hubo negociación o hubo intento de negociación.
negociación. Finalmente, el gobierno colocó unos puntos muy duros para poder iniciar un diálogo formal y hasta ahí llegó el intento. Venían explorando con Frankfurt durante 3 años de diálogos cerrados, diálogos que no conocía la gente, ¿Sí? privados, sí, Claro que sí. privados. Se anunció en marzo, como ya lo dije, la negociación, pero el tema de los secuestros la dilató y hoy por fin se dio esta noticia que empezará la negociación formal con el ELN. Pues, ¿qué es el ELN? ¿Cuál es esa segunda guerrilla del país, la segunda más grande y más importante del país, que durante más de medio siglo también, al igual que las FARC, ha puesto en jaque al Estado colombiano? Tenemos este informe especial de Catalina González, periodista del Espectador y coordinadora de la versión web de iPad. En la historia del ELN hay que destacar la presencia de muchos intelectuales que los apoyaron, pues su base está entre estudiantes universitarios, grupos de la Iglesia Católica que se basaban en la teología de la liberación y grupos sociales. Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional y una de las personas que más ha estudiado a esta guerrilla, cuenta los orígenes de este movimiento. Digamos que el ELN debe encontrar sus orígenes en el entusiasmo que despertó la Revolución Cubana en los jóvenes de América Latina, que fueron a la isla a estudiar en sus universidades y que se vieron de pronto enfrentados a un conflicto que convocaba la preparación de todos los cubanos para enfrentar una posible invasión como consecuencia de las presiones que el gobierno norteamericano ejercía sobre el gobierno cubano para que retirara los misiles rusos de la isla y dejar de sentir que allí había una amenaza. Los estudiantes que se quedaron se formaron para defender la revolución y participar en una posible invasión y terminaron pasando de los libros a las armas y posteriormente encontrándose con Ernesto Che Guevara y proponiendo la creación de un foco insurreccional que se trasladara a Colombia e iniciara una lucha revolucionaria para la toma del poder. Pero remitiéndonos a sus inicios, hay que destacar el papel de Fabio Vázquez Castaño, un campesino de Quindío que fundó el ELN, una guerrilla que nació en Santander, en el municipio de San Vicente de Chucurí. Desde la vereda La Fortunata, donde estaban asentados, salieron por varios días hasta tomarse Simacota, en el mismo departamento. Nicolás Rodríguez Bautista, más conocido como Gavino y quien es hoy su comandante, participó en esa marcha que comenzó el 20 de diciembre de 1964. Recorrieron páramos y montañas y finalmente lograron llegar el 7 de enero de 1965 a Simacota. El hoy comandante ha contado que fue un duro recorrido, pues no estaban preparados para soportar las condiciones geográficas y las bajas temperaturas. Al ingresar al casco urbano, varios guerrilleros vestidos de civil mataron al entonces sargento de la policía y a 3 agentes más, y así fue como se tomaron el pueblo. Lo que querían demostrar es que tenían un carácter revolucionario, cortaron los telégrafos, se llevaron el dinero de la caja agraria y cogieron algunos alimentos para abastecerse. En octubre de 1965, el sacerdote Camilo Torres Restrepo ingresó a sus filas y allí permaneció hasta febrero de 1966, cuando murió en su primer combate. León Valencia, exintegrante de esta guerrilla y ahora director de la Fundación Paz y Reconciliación, habla de las principales crisis que ha tenido este movimiento y sus momentos de auge. La derrota tan dura de esa guerrilla en el año 73, 8 años después, y 74, y una época de declinamiento total para resurgir en los años 80, y yo creo que el gran auge ya como guerrilla, y no tanto como un referente político como lo fue cuando Camilo Torres Restrepo, ese auge de guerrilla propiamente es entre el 83 y el 89, que el ELN llegó a tener 12.000 efectivos, y llegó a ser la guerrilla con más dinero, con más finanzas del país, que se metió en un proceso unitario con el M-19, el EPL y las FARC, y fundó la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que hicieron operaciones enormes contra el ejército conjuntamente con estas otras fuerzas guerrilleras, y fue su época donde se acarició la posibilidad de llegar al poder. Ese es, yo creo que el momento más emblemático de esa guerrilla, y con unos golpes enormes a finales de los años 90 y principios del siglo, que le propinan los paramilitares en alianza con la fuerza pública, que fueron devastadores, porque la gran, digamos, retaguardia o lugar más clave del ELN estaba en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar.
y allí coincide todo el bloque Central Bolívar de las autodefensas y todo ese aparato que montaron Macaco, que montó Báez, que montó Julián Bolívar en toda esa zona bajo la conducción de Castaño, se van sobre la fuerza del ELN y le acaban con sus bases sociales y lo repliegan a este ELN. Yo creo que es el momento más duro que tuvo el ELN después de la crisis del 73. Elber, como lo acaban de ver, la supervivencia de este grupo guerrillero de 52 años se ha dado por la influencia que tienen en los sectores sociales. Catalina, muchas gracias por su completa reseña del ELN. Esa es la segunda guerrilla más importante del país, que como decíamos hace un instante, no por primera vez intenta negociar ahora y que se ha caracterizado por hacer demandas reiteradas sobre ciertos temas. ¿Cuáles son esos temas, Felipe? Pero es una guerrilla, la segunda más grande del país y tiene la misma edad de las FARC, ¿no? Tiene los mismos 52 años, pero su agenda es diferente. En este caso, ¿cuál es el tema prioritario del ELN? La agenda mineroenergética, el tema de combustibles, el tema de explotación de carbón, el tema de explotación de minerales, que ellos plantean que se maneje de forma diferente, que sea un recurso nacional. Ese es tal vez el tema más importante y trascendental en la agenda de negociaciones con el ELN. También ellos le ponen mucho énfasis a la participación política social, más allá de la participación, de la conformación de un partido como tal, hablan mucho de la política social y de la participación equitativa de los diferentes sectores. O sea, estamos hablando de organizaciones político-sociales, tal vez pequeñas, que no llegan a consolidarse como partido, pero que tienen fuerza política en sus regiones. Marcela Osorio, periodista de la sección política del Espectador, nos preparó este informe donde también nos habla acerca de las demandas tradicionales del ELN. Históricamente, el ELN ha insistido en la idea de realizar una convención nacional como mecanismo democrático de participación popular y en el que tengan cabida todas las expresiones. La idea viene desde las negociaciones con el gobierno de Ernesto Samper y proponía que con la inclusión de campesinos, indígenas, cultivadores de coca y líderes comunales hubiera una mayor interlocución y participación de la sociedad civil y que como resultado del trabajo la convención produjera un acuerdo político con transformaciones económicas, sociales y políticas que pudieran llevarse ante una Asamblea Nacional Constituyente. Así quedó consignado en el denominado Pacto de Manguncia, suscrito el 15 de julio de 1998, en el que se describió la convención como un proceso con varios espacios de diálogo con capacidad propositiva por parte de representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla. De hecho, recientemente el jefe guerrillero Antonio García ha dicho que las negociaciones no pueden ser solamente entre FARC y ELN y que los acuerdos deben llevar a un gran consenso social. Muchas gracias, Marcela, por la información. Como decíamos hace un instante, no es la primera vez que se intenta negociar con la guerrilla del ELN, la que hoy ha anunciado junto con el gobierno nacional que alcanzaron un acuerdo para instalar formalmente la mesa de negociaciones el próximo 27 de octubre. ¿Cuáles son los obstáculos que han tenido que sortear las partes para sentarse a la mesa? Marcela Osorio nos complementa informe. Hay dos temas críticos que han marcado la pauta de los acercamientos entre el ELN y el gobierno: los ataques a oleoductos y el secuestro. De hecho, este último tema ha sido uno de los que ha impedido que se avance en los últimos meses en las negociaciones, pues el gobierno ha insistido en la necesidad de que el ELN libere a todos los secuestrados antes de continuar con los diálogos. Aunque las autoridades no tienen una cifra exacta de los casos de secuestro por parte del ELN, la policía cree que en los primeros meses de 2016 la cifra ha aumentado y hasta el momento se conocen de 7. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el ELN es el grupo que más secuestros políticos se ha atribuido en Colombia, con un 21%, y de los 40.000 secuestros desde 1970, 10.000 han sido atribuidos a esta guerrilla. En cuanto a la voladura de oleoductos, las cifras de la Fiscalía señalan que los ataques a la infraestructura petrolera han generado un detrimento de 66 billones de pesos para el país. Pues el gobierno nacional y el ELN acaban de anunciar el acuerdo sobre la instalación de la mesa de diálogos entre las partes para buscar un acuerdo de paz. ¿Cómo funcionará esa mesa? ¿Qué tan distinta o qué tan parecida será a la que se instaló en La Habana, Cuba, para las negociaciones con las FARC? María Paula Rubiano y Marcela Díaz, periodistas del Espectador, nos hablan al respecto. Elber, la mesa funcionará de forma muy similar a cómo funcionó la de las FARC. Primero, cada delegación tendrá 30 miembros, pero solo 10 de ellos serán plenipotenciarios. Segundo, la mesa trabajará por sesiones a las que asistirán hasta 10 miembros de cada delegación, 5 principales y 5 suplentes. Tercero, la instalación de los diálogos se hará en Quito, Ecuador, el próximo 27 de octubre.
Cuarto, las sesiones de trabajo serán en Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil y Cuba. Estos mismos países, junto con Noruega, serán los garantes del proceso. Quinto, la mesa emitirá declaraciones conjuntas cada vez que se termine un ciclo de conversaciones o cuando lo estime necesario, eso sí, preservando siempre la confidencialidad del proceso. Sexto, la mesa tendrá sus propios instrumentos de comunicación, como página web, comunicados y expedición de boletines. Séptimo, cada delegación tendrá los asesores que crean necesarios. Octavo, habrá mecanismos de seguridad para los miembros de las delegaciones durante su desplazamiento y durante su participación en las sesiones de diálogos. Noveno, el gobierno pagará los gastos de su delegación. Los del ELN los pagarán a través de un fondo con cooperación internacional. Muchas gracias a Marcela y María Paula por su información. Pues es un camino tortuoso, Felipe, el que han tenido que recorrer el gobierno y la guerrilla del ELN para poder lograr un acuerdo como el que anuncian hoy. Se pusieron por fin de acuerdo sobre cuándo van a instalar la mesa formal de negociaciones para buscar la paz. Será el 27 de octubre, lo hemos repetido, pero para ustedes que hasta ahora llegan a la información, se lo recordamos, 27 de octubre, gobierno y ELN instalarán formalmente mesa de diálogos. ¿Por qué ha sido tortuoso ese camino, Felipe? Un tema central, Elber, ha sido el secuestro. En primer lugar, secuestraron a un ingeniero en Cauca. Después, recuerde usted, Elber, que secuestraron a la hija del director de la Unidad Nacional de Protección. Claro que sí. Un funcionario muy cercano al ministro Juan Fernando Cristo, y el gobierno se dispuso a ir allá, negociaron y finalmente se supo que habían tenido que pagar para la liberación. También estuvo el secuestro de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien duró varios años en poder del ELN. Finalmente hicieron un canje por sus condiciones de salud y actualmente está su hermano Odín Sánchez Montes de Oca en cautiverio y seguramente será liberado en los próximos meses. Pero además hay una cosa que quiso plantar el ELN en marco de esta negociación. Recuerde usted que al ELN trataron de integrarlo a la negociación con las FARC. Sencillamente ellos se identificaron como una fuerza independiente, una fuerza político-militar independiente y no quisieron sumarse a esos diálogos. Sin embargo, han respetado lo que ha pasado en La Habana. Recuerde usted, el día de las elecciones del plebiscito, ellos también realizaron un cese unilateral del fuego para que se realizara la votación de forma tranquila. Han saludado esta negociación, saludaron el premio Nobel del presidente Juan Manuel Santos, pero ellos quieren su negociación con sus puntos específicos por parte de ellos con el gobierno, no integrarse a una negociación que ya estaba con las FARC. En síntesis, no ha sido sencillo, es muy complejo. Don Germán Gómez Polo, periodista del Espectador.com, cuéntenos por favor cómo ha sido ese tortuoso camino para lograr por fin un anuncio de instalación formal de diálogos entre el gobierno y el ELN. Aunque para muchos las guerrillas que han operado en el territorio nacional son lo mismo, la verdad es que las diferencias son bastante marcadas, comenzando desde la ideología y partiendo incluso desde los mismos orígenes. ¿Cuáles son los puntos que marcan la diferencia entre las FARC y el ELN? Veamos. La primera diferencia entre las dos guerrillas, que es fundamental, son sus inicios. Mientras las FARC tuvieron un origen mucho más campesino, consolidadas luego de la Operación Marquetalia, el ELN tiene un origen mucho más universitario e intelectual, encabezado por estudiantes que estuvieron en Cuba y regresaron con ideas para una revolución socialista, inspirados en Fidel Castro y la Revolución Cubana. Ambas guerrillas también tienen diferencias marcadas en la concepción del poder. Según cuenta el investigador Carlos Medina Gallego, el ELN ha centrado el énfasis de la lucha guerrillera en el trabajo político, con una actividad militar regulada por las necesidades de crecimiento y defensa del proyecto político. Por su parte, las FARC también sostienen la dinámica del trabajo político, pero han fortalecido la operatividad militar. Su concepción gira no tanto en torno a la construcción del poder, como a la toma estratégica de este. Otra diferencia fundamental es el número de sus integrantes. Según cifras, los miembros del ELN son alrededor de 1.300, mientras que las FARC multiplican este número casi que por 5. Su modo de organización tampoco es muy similar. Mientras que la estructura de las FARC y su jerarquización tienen un alcance nacional, la organización del ELN tiene mucha fortaleza a nivel territorial y regional. Finalmente, aunque se podría hablar de coincidencias en ideas para transformar la sociedad y la democracia, ambas guerrillas han mostrado diferencias en las formas de influir a la población y se han disputado territorios por tener injerencias en asuntos políticos, regionales y locales. A pesar de todas esas diferencias, ya se empieza a edificar con el ELN, al igual que con las FARC, una salida negociada al conflicto que también ha golpeado al país durante más de medio siglo. Germán, muchas gracias por su información. Pues el verdadero desafío de este proceso de diálogos entre el gobierno y el ELN va a ser el de la definición
de la justicia, va a ser también el de cómo se va a tratar el tema de las víctimas, sobre el cual el gobierno ya sufrió un revés el pasado 2 de octubre, esto en relación con la refrendación de los acuerdos de paz con las FARC. Yanira Gómez, periodista judicial del Espectador, preparó el siguiente informe en donde nos ilustra mejor al respecto. En mi opinión, uno de los retos es que las víctimas del conflicto armado sigan estando en el centro de la discusión como lo han estado durante los últimos 4 años en la Mesa de La Habana. El gobierno y las FARC, además de darles espacios para que contribuyeran en los acuerdos, destinaron un punto específico en la agenda de negociación para resarcir sus demandas. La última discusión con las FARC es emblemática porque es la primera vez que las víctimas participan de manera activa en los diálogos. En esta ocasión no pueden faltar quienes han vivido el conflicto. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el ELN ha sido responsable del secuestro de más de 6.500 personas y el asesinato de cerca de 2.000. Asimismo, se le atribuyen 426 masacres. Una de ellas, y la más recordada, es la masacre de Machuca, de 1998, en la que los guerrilleros del ELN se cobraron la vida de unas 50 personas. Es muy importante que la ciudadanía sepa claramente qué se va a negociar esta vez con el ELN. Sobre lo que se acuerde con esta guerrilla, debe hacerse una buena pedagogía para evitar que mensajes engañosos confundan a la gente. El plebiscito del día 2 de octubre demostró que las víctimas, en efecto, están dispuestas a alcanzar un acuerdo con el ELN, siempre y cuando se les garantice una reparación integral. Pues son entonces muy buenas noticias para que el país las reciba con optimismo, pero hay que decirlo con optimismo moderado porque estos procesos son tortuosos, lo decíamos hace un instante, y también lo ha mencionado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en su alocución del día de hoy. Don Felipe, ¿qué más dijo el presidente en la locución? Un discurso muy corto, Elber. Realmente lo primero que hizo fue agradecer a quienes le han manifestado la satisfacción por el premio Nobel que recibió el viernes pasado. En segundo lugar, se refirió precisamente a la negociación que están entablando con los promotores del no en la votación del plebiscito. Es un tema en el cual ya están avanzando negociaciones, incluso hoy hubo una con los miembros del Partido Conservador y otra en la tarde con los miembros del Centro Democrático. Por último, hizo el gran anuncio, el anuncio de que el 27 de octubre arranca la negociación con el ELN. Ese es básicamente el resumen del corto discurso que dio el presidente Santos hoy. Pues los dejamos por ahora recordándoles, esta es la noticia del momento, el gobierno y la guerrilla del ELN instalarán por fin el próximo 27 de octubre la mesa formal de diálogos que buscará un acuerdo de paz entre las partes. Don Felipe, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Elber, y no olviden visitarnos en la página www.elespectador.com. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por su atención y nos veremos en breve con más temas de análisis en El Espectador.